Hoy te hablaré de Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, nacido el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Sus padres, Lois Cowell y un veterano de la Fuerza Aérea que Ted nunca conoció, quien al enterarse de que Lois estaba embarazada, los abandonó. En esta época, estaba muy mal visto que una mujer tuviera un hijo y estuviera sola, así que Ted pasó sus primeros 4 años viviendo con sus abuelos y le hicieron creer que ellos eran sus padres y que su madre era su hermana. Durante ese tiempo, el pequeño Ted presenció las consecuencias de tener un abuelo abusivo y violento con su abuela. Además, sufría un rechazo de parte de su madre, pero en 1950, ahora sabiendo que su hermana realmente es su madre, se mudaron. Y se mudaron a la ciudad de Tacoma, en Washington. Ahí, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército, con el que posteriormente, en 1951, se casarían, y del que Ted adoptaría su apellido. El matrimonio tuvo otros 4 hijos, y así comenzaría una niñez problemática. Un niño un poco retraído y distanciado de la convivencia social, se convirtió en un niño muy cruel hacia los animales, haciéndoles todo tipo de daño. Después de un tiempo, acudió a la Universidad de Washington, donde fue un estudiante aplicado y con buenas notas, y en la Universidad de Puget Sound, en Tacoma, consiguió una licenciatura en psicología, demostrando ser un excelente alumno en esta área. Y ya en 1967 conoció a Stephanie Brooks, quien sería su primer amor. Stephanie era de una familia acomodada y quien significaba todos los sueños hechos realidad para Ted. Pero 2 años después, al terminar la carrera de psicología, ella decidió terminar con Ted, ya que consideraba que era alguien muy discreto y que no tenía grandes aspiraciones en la vida. Bundy nunca superó esta ruptura, causándole una gran obsesión hacia ella, manteniendo contacto con cartas solo para intentar reconquistarla. Después de eso, Ted abandonó los estudios y estuvo tratando de ganarse la vida de otra manera, consiguiendo varios trabajos, pero después de un tiempo decidió volver a la Universidad de Washington y esta vez estudiaría la carrera de Derecho, donde fue considerado un estudiante brillante, sobresaliente y muy estimado por sus maestros. Ya transcurría 1969 y a la par de estudiar Derecho, comenzó una relación con Elizabeth Klopfer, pero ella desconocía la obsesión de Ted con Stephanie, a quien él le seguiría escribiendo cartas. Durante ese tiempo, hasta 1972, todo iba muy bien para Ted. Envió solicitudes de admisión a algunas escuelas de derecho y estuvo participando en eventos comunitarios. Incluso, consiguió una condecoración de la policía por salvar a un niño de morir ahogado. Ted también se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano y formó parte de una línea telefónica para mujeres abusadas sexualmente. Fue un año muy ocupado para Bundy, pero en 1973 todo cambió, cuando se reencontró con su primera novia y mantuvieron una relación que duró del verano a apenas el invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la había abandonado sin decir nada y ella nunca volvió a saber nada de él. 5 de enero de 1974. Una joven universitaria llamada Joni Lenz, de 18 años, fue encontrada en su habitación malherida, con un golpe en la cabeza. Estaba viva, pero tendría daño cerebral permanente. Una noche antes, Bundy habría entrado en su habitación, la golpeó con una palanca metálica en la cabeza y al estar inconsciente, la tomó y la violó con una pata de la cama y huyó del lugar. Ted Bundy tenía 27 años. 27 días después,
atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones, y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después, en una montaña cercana. Durante la primavera y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca del hombre que solicitaba ayuda a unas chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o con un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. Del 9 de febrero al 30 de octubre de 1974, Bundy asesinó al menos 10 víctimas. Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Balls, Georgianne Hawkins, Janice Ott, Nancy Wilcox, Rhonda Stapley, Melissa Smith y Laura Aime. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba o se la afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se graduó como estudiante en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías, elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Y en 1975, desde el 12 de enero hasta el 1 de julio, Bundy sumaría aún más víctimas. Karine Campbell, Linda Hill, Julie Cunningham, Denise Oliverson, Melanie Cooley y Shally Robertson. Ted nunca aceptó en los juicios los asesinatos que él había cometido, debido al retrato hablado del asesino, Mag Anders. Lo reconoció como Ted Bundy. También llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer correspondientemente la identificación. Y así, la policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se había disipado hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. Y el 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen solo para comprobar la matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. Y así, Bundy participaría en una serie de juicios, pero durante los preparativos de su segundo juicio, despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la Corte de Aspen, en Colorado. El 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía
durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas y volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre de 1977, trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos. Hasta la mañana siguiente, pasadas unas 15 horas desde que se fugó, no se habían dado cuenta de su desaparición. Esta vez, huyó a Chicago y a Florida, usando el seudónimo de Kenneth Misner. 14 de enero de 1978, en el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida. Se encontraba semivacío cuando Nita Neri volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en búsqueda de su compañera, Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo y gravemente herida. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Delisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neri, y no lejos de ahí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales, como cabello y sangre del autor. 9 de febrero de 1978, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. La pequeña murió durante la violación. 8 semanas después, se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de la pequeña Kimberly, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento en Tallahassee. Al parecer, se deshizo de una furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo, mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee, después de algunos encuentros intensos con los empleados de un hotel, ya que las tarjetas de crédito que él traía eran robadas y habían sido denunciadas. Bundy terminó en Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla, que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha. Así, Bundy volvería a la cárcel. El 25 de junio de 1979, en Miami, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad de Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero, fue el testimonio de Nita Neri, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Soberon, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Louise Bundy, la mamá de Ted. Bundy lloró durante el testimonio de su madre, y esa era una muy rara muestra de emoción real. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado declaró culpable a Ted Bundy por el asesinato de la menor Kimberly Leach. Él escuchó el veredicto sin demostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa
de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que él no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte, en la silla eléctrica, por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman, aunque Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte. El estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach el 7 de enero de 1980. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bundy contrató a Julius Africano y a Lynn Thompson. Con ellos, trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Nada fue fácil con Bundy, y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera, el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, el 2 de julio de 1986, y otro, el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas antes de su ejecución. Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal, y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Ressler estima que Bundy se favoreció, pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal, al contrario de la imagen que de él brindan los medios de difusión. Este delincuente no era el hombre guapo de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Keppel algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrófila. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo, para así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar con los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Y así, Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitirlo todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Bundy tenía 42 años. Esto es Misterios y Leyendas. Y recuerda, ten cuidado con quién hablas, con quién caminas y en quién confías. Buenas noches.